Gráficas como modelos. Tercer grado de secundaria. Vamos a hablar sobre gráficas cuadráticas y por qué son importantes en la matemática y por qué realmente ayudan demasiado para entender las ecuaciones. A veces, la mejor manera de analizar una ecuación es a través de su gráfica. Con estas podemos resolver muchas preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de una ecuación, no sé cuál sea, pero tenemos que nos dice cuántos minutos de batería utiliza un satélite. En el eje X tenemos los números de días y en el eje Y tenemos los minutos. Es decir, mientras más alta esté la gráfica, la línea azul, más minutos está usando la batería. Y mientras más se mueva hacia la derecha, es el número de días que está tomando en cuenta. Por ejemplo, en el día 9, el satélite utilizó 45 minutos de batería. En el día 21, el satélite utilizó 70 minutos de batería. Y así con todos los demás puntos. Básicamente simplemente es una gráfica de ciertos puntos para ciertos días. Aquí nos dice, ¿qué día utiliza más minutos de batería? Pues viendo simplemente la gráfica, puedes ver cuál es el punto más alto de la curva azul y pues dices, pues en el eje X, este punto es el 21. El día que más utilizó minutos fue el día 21. ¿Cuántos minutos en total? Pues vamos a ver ese punto y vámonos para la izquierda, vamos a ver el eje Y. Utilizó 70 minutos. Y de hecho aquí viene la palabra, minutos. ¿Qué días usan aproximadamente 45 minutos de batería? Pues bueno, aquí ya hicimos uno aquí, que en el día 9 utiliza 45 minutos. Pero si vamos siguiendo la gráfica, vamos a ver que para este punto de aquí, utilizó otra vez 45 minutos. ¿Qué día es? Sería 33. Entonces los días que aproximadamente utilizó 45 minutos la batería es el día 9 y el 33. Si tuviéramos la ecuación, que seguramente haya sido la de es alguna forma así, ¿cómo sacas esos puntos? Con la pura ecuación no puedes ver nada. Solamente es una ecuación que te puede generar esa gráfica, pero no tienes visualización de muchas cosas. Por eso las gráficas nos ayudan tanto porque nos ayudan a ver cómo se va comportando las cosas. Cuando graficamos una ecuación cuadrática, se generan parábolas. La curva que se genera pasa por el eje X. Esas intersecciones son las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan que vimos sobre qué tipo de soluciones tenía la ecuación general? Pues aquí también aplica lo mismo. Los puntos donde la gráfica cruza el eje X son las soluciones que obtienes tú al resolver con la ecuación cuadrática o por factorización tu ecuación. Si tú tienes la ecuación de esta curva verde, vas a tener una solución x1 y x2. Y los valores de x que encuentres van a ser esos puntos de aquí. Cambiando de color para que sea mejor, pues esos puntos de aquí, ¿verdad? Si obtienes la solución de esta curva, si obtienes la solución de esa curva roja, vas a obtener ese punto aquí. Por eso en las gráficas que no cruzan el eje X, no tienen solución, porque nunca está tocando el eje X, por lo tanto, no hay raíces. Recuerden que la solución es donde intercepta el eje X. Entonces tenemos la siguiente gráfica y tenemos toneladas de grano por metro cuadrado, donde el eje Y son las toneladas y el eje X son los metros cuadrados. Es decir, para 0 metros cuadrados genera 0 toneladas. Para 1 metro cuadrado vas a generar 2.5 toneladas de grano. Para 2, 4. Para 3 metros cuadrados vas a obtener 4.5 y así con las demás. Nos dicen, ¿cuál función modela la gráfica? Tenemos esas dos funciones. Pues realmente, ¿cómo puedes saber eso? La única forma que tienes es graficando. Dale valores a la X y ve graficando los puntos en Y. Por ejemplo, en esa función, ¿cuánto vale f de x cuando x es igual, por ejemplo, a 3? Pues hay que sustituir f en 3 es igual a menos 12, 3 menos 3 medios. Y ese valor que te da ahí va a ser el punto en Y. Y si coincide con el de la gráfica de acá, entonces está correcto. Y si coincide cuando estudias acá x igual a 3 con esta de f, pero ahora con esa ecuación, y te da, por ejemplo, 4.5, significa que es esa gráfica. Significa que es esa función. Pero bueno, no nos metamos en eso porque no quiero graficar punto por punto esas ecuaciones. ¿Qué diferencia hay de la una de la otra? Pues bueno, aquí podemos ver varias cosas. Por ejemplo,
podemos apreciar los signos del inicio. Esa es positiva, esa es negativa. Podemos apreciar ese cambio de signo de aquí. Y básicamente son las diferencias que tiene. Los signos. Los números son los mismos, los coeficientes son los mismos. Solamente cambian los signos. Ahora nos piden escribir las ecuaciones en la forma f de x es igual a x cuadrada más bx más c. Vamos a escribir la primera. F de x es igual a menos 12x más 2x cuadrada. La segunda es menos 12x menos 2x cuadrada. Tenemos esta y tenemos esta. Ahora sí, ¿qué diferencias hay en realidad? La diferencia que hay son estos signos de aquí. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces, cuando se tiene una función cuadrática f de x es igual a x cuadrada más bx más c, el signo del coeficiente del término cuadrático, o sea, el valor de a, determina hacia dónde abre la curva. Si es negativo, abre hacia abajo. Si es positivo, abre hacia arriba. Aquí la curva, ¿cómo abre? Aquí la curva abre hacia abajo. Si la curva abre hacia arriba, haría esto. Y si la curva abre hacia abajo, va a hacer esto. De nuevo, aquí la curva abre hacia abajo, por lo tanto el valor de a debe ser negativo. Entonces, como el valor de a debe ser negativo, aquí ¿qué valor tiene a? Aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Qué ecuación ustedes creen que modela esta curva? Pues la segunda, porque la segunda tiene el valor negativo, por lo tanto va a abrir hacia abajo. Si yo grafico esta ecuación de la izquierda, no va a ser esto, va a ser en contrario, va a ser esto. Va a abrir hacia arriba. El término independiente C indica la ordenada del punto 0, C, por el que cruza el eje Y. Si el término lineal Bx es 0, la curva siempre estará sobre el eje X, pero si es mayor o menor a 0, la curva estará en algún cuadrante. Pues muy bien, mucha información, pero realmente eso no lo van a entender si no lo miran con ejemplos. Observen lo siguiente. Aquí tengo una función de x que tiene a positiva y que tenemos una que tiene a negativa. Recuerden que la ecuación es ax cuadrada más bx más c de x. Si a es negativa, abre hacia abajo. Si a es positiva, abre hacia arriba. Aquí tenemos otras dos gráficas a la derecha, donde el valor de c, aquí, por ejemplo, es menos 1. Y aquí el valor de c es igual a 5. Pueden ver que donde cruza al eje de las y, que el eje de las y es este que estoy marcando en naranja. Aquí la gráfica azul cruza al eje de las y por el punto 5. Y aquí igual cruza el eje de las y por el punto 0, menos 1. Básicamente C nos dice dónde va a cruzar el eje de las Y. Y para poder explicar lo del término Bx, vamos a pasar a una graficadora online. Entonces observen, aquí tengo una ecuación cuadrática, y igual a x cuadrada, más bx. O sea, es de la forma que han visto siempre. Entonces, aquí nos dicen que si el término lineal bx es 0, la ecuación va a estar sobre el origen. ¿Ven cómo está sobre el 0? Y está como una ecuación cuadrática que hemos visto en las anteriores gráficas que les mostré. Pero ¿qué pasa si yo a este valor de bx no lo hago 0? Lo empiezo a mover. Digamos que ahora vale 1. Miren cómo se desplazó la gráfica. La gráfica ya no está sobre el origen. Ahora se movió. Si lo sigo moviendo, aumentando el valor de bx, ¿ven cómo se va moviendo la gráfica? Pues bueno, ese es el término bx, el término lineal. Dependiendo de cuál sea su valor, la gráfica se va a desplazar de un cuadrante a otros. Vamos a la animación. Aquí se ve cómo va cambiando el valor de a y pues va moviéndose la gráfica de un lado a otro. Entonces, una vez visto eso del término bx lineal, vamos a hacer un ejemplo. Si fueras a graficarla, esta ecuación de h de t, ¿hacia dónde abriría la curva? Pues bueno, vamos a recordar lo que vimos, que nos decía que si a es positivo, abre ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y si a es negativo, abre hacia el otro lado, hacia abajo.
Entonces, ¿aquí cuánto vale A? A, en este caso, vale menos un décimo. Entonces, ¿hacia dónde abriría? Pues abre hacia abajo. ¿Por cuál punto interceptaría al eje de las ordenadas? Aquí hay un error y debería decir ordenadas. Entonces, ¿cuál era el término que nos decía el cruce en las ordenadas? Si recuerdan bien, era el término C. C es igual a 60 en este caso. Por lo tanto, el punto en el que intercepta el eje de las Y es el punto en 0, C. ¿Cuánto vale C? 60. Posiblemente haber sabido esas cosas de A y C de la ecuación, podemos darnos una idea cómo va a ser la gráfica. Y la gráfica está de esta manera. Como pueden apreciar, el eje Y lo pasa por el punto 0,60, que es lo que predijimos aquí, y abre hacia abajo. Es decir, tiene esta forma. Y así es como gracias a esos términos de A, B y C, podemos ver más o menos cómo se comportará la gráfica de la ecuación que estamos analizando. Y aquí termina el video de hoy. Gracias por ver.